Hola, como siempre estoy encantado de estar de nuevo en este programa de Carta Blanca. En el día de hoy, pues no hay pregunta ni hay nada. Entonces, como voy a aprovechar y salgo del paso para celebrar con todos ustedes este sexto aniversario de nuestras actividades, y más que sexto aniversario, pues 6 años de su infinita paciencia, al menos conmigo, por aguantarnos estas charlas o por aguantarme. Entonces, ya es hora de que yo personalmente, muy personalmente, pues me tenga que estar planteando pues dentro de lo que ustedes pueden pensar, pues aquí, pues ya sea con estos programas o estos últimos que hemos hecho durante estos años, pues evidentemente, hombre, pues hemos nacido como hemos nacido y pues quizá con muchísima generosidad por su parte, pues les puedo caer en gracia, quizá, pero el ser muy gracioso, eso creo que no ha entrado dentro de mis cosas buenas, quizá, ¿no? Entonces, en este caso yo también tengo que explicar por qué, aunque no hay absolutamente ningún tipo de obligación, digamos así, pues también creo que se lo merecen en ese sentido. Entonces, el por qué, siempre intentando la idea por la que todos estamos aquí desde que esta televisión se parió, ¿no? Y es que es en el sentido de estas cosas que, bueno, primeramente hemos ido aprendiendo o nos han ido enseñando, y gracias a un montón de ustedes que, por su enfermedad, pues hemos ido aprendiendo sobre el cuerpo humano, sobre la persona, en sus muchísimas facetas, pues esos pequeños conocimientos, siempre inmersos dentro, por lo menos, de una gran humildad, pues intentamos pues que otras personas, no ya enfermas, sino que sanas, quizá, pues aprendan para que no caigan en ese pequeño castigo, ¿no? Entonces, como tales, el primer enfermo soy yo, y sigo estando enfermo desde hace por lo menos 12 años, de una enfermedad que se llama obsesión. Y obsesión porque yo me he metido en una cueva, en una gruta muy oscura, que se llama pues acupuntura o medicina natural. Yo la conocí tarde en el sentido, después de pasar por una facultad, ejercer un poquito pues la medicina que todos conocemos. Entonces, en ese sentido, a los 27 años aproximadamente, pues yo me tuve que meter ahí, o llegué a ese mundo. En 12 años, pues cuando uno se mete en esta camisa no de 11 varas, sino de 27 varas, en cuyos conocimientos, digamos así, intentas aprender una cosa y te salen 50 preguntas más, y así sucesivamente, pues la verdad es que en ese sentido pues estás obsesionado y sobre todo ensimismado en esto precisamente, que es pues día a día pues trabajar un poquito, estar siempre con esta jerga de esta medicina natural, con estos conceptos tan sumamente difíciles. Entonces yo tampoco soy el más iluminado, yo evidentemente dentro de mis compañeros sin duda seré el más tonto, y incluso en la facultad pues me he pasado lo mismo, ¿no? Lo que pasa que también quizá, pues como dice el refrán, ¿no? Que hortelano tonto, pues quizá le nace una patata gorda, ¿no? En ese sentido. Quiero decir con ello que, metiéndote en ese mundo, para mí es muy difícil, no ya ser gracioso, que eso va a ser completamente imposible. Didáctico, pues eso ya quizá con el tiempo, pero sobre todo, sincero, pues vamos a intentar ser lo más posible, ¿no? Pero que es muy difícil, en primer lugar, porque también, aparte de enfermo obsesionado, estoy castigado por Dios, ¿no? En el sentido de que a mí jamás me ha gustado hablar, he sido bastante vergonzoso y sobre todo tampoco me ha gustado estudiar, al menos cuando era pequeño, porque era bastante vago, ¿no? En ese sentido. Entonces son 3 bofetadas o la miel, o mejor dicho, no la miel, sino lo contrario, pues me ha caído en los dientes, ¿no? Sino que cuando vas cumpliendo de muchos años, ya te vas haciendo más mayor, pues tienes que estar R que R, eso sí, animado y no nervioso, sino tan sumamente emocionado que muchas veces pues la palabra se te atranca, ¿no? En ese sentido. Entonces, para mí, lógicamente, es muy difícil pues hablar, y más pues para ustedes, luego intentar explicar una serie de cosas tan sumamente distintas a lo que estamos acostumbrados,
pero y sobre todo, pues eso, ¿no? No intentar vender, por supuestísimo que no, sino intentar tener la gracia suficiente como para poder transmitir una serie de conocimientos que evidentemente son verdad, pero que, claro, también es cierto que dentro de que sean verdad hay que demostrarlo eso, ¿no? O como decía aquel, ¿no? No hay que ser, la cuestión no es ser o no ser puta, sino que hay que demostrar ser o no serlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, tantos años, ya 12 años metido en ese papel, pues intentando trabajar, ser una persona prácticamente antisocial, donde casi todo el mundo, claro, uno está metido en esa cuadratura o en esa forma de pensar, es muy difícil salir al mundo exterior precisamente por esa obsesión, ¿eh? De tal manera que, bueno, pues incluso, pues claro, las chicas, vamos a hablar un poco de ellas, ¿no? Es imposible que no te aguanta ni una. ¿Por qué? Hombre, pues si tienes que estar a 500 kilómetros donde estás desarrollando tu actividad, luego tienes que estar viniendo aquí, antes de que nazca esta televisión, pues preparándola. Luego una serie de programas, lógicamente hay que estudiar un poco, y si uno es más tonto, pues tiene que echar más horas, evidentemente. Y luego, pues, con esa ansiedad, en el mejor sentido, para intentar explicar o ser más didáctico, o por lo menos no ser demasiado aburrido, entonces eso necesita su tiempo. Entonces su tiempo, lógicamente, pues, luego si uno no está muy bien dotado, naturalmente, quiero decir, pues con 2 horitas es suficiente, no, sino que como no está dotado, pues tiene que dormir 7 u 8 horas. ¿Qué significa eso? Que termina la semana y todo el mundo, pues cuando ha ganado ya suficiente dinero o ha cumplido con su trabajo, pues llega el fin de semana, el viernes, y ya pues tiene que echar una canita al aire, o por lo menos salir con su moza pues a pasear, digamos, o a echar una cena y luego fumarte un puro, tomar una copita o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, si un viernes tienes que estar trasnochando, pero un sábado te tienes que levantar a las 5 de la mañana, en fin, eso lo puedes hacer un día, pero al segundo día o al tercero eso ya es imposible. ¿Qué ocurre? Que hasta en las partes más íntimas se te van desprendiendo porque no hay Cristo ni Dios bendito que baja del cielo que te pueda aguantar. ¿Por qué? Porque eso es una idea igual me da que sea obsesiva, buena o mala, sino que es una idea que luego, pues esa idea, para intentar materializarla, pues lógicamente eso pues se necesita, como todas las cosas, cualquier cosa, pues una costumbre de ir matizándola día a día, pero en cuestión de no una carrerita de 50 metros, sino un auténtico maratón. Y este maratón ya no se mide por metros, ni por días, sino que se va midiendo por años, como todas las cosas y en todas las profesiones. Pero claro, según y cuáles, pues esto es así. Entonces, yo siempre he calculado, como hemos dicho en algunas otras ocasiones, que estos como mínimo son 20 años. Claro, si contamos desde los 5 años, pues a los 25 años ya está. Pero si has sido un poco más mayorcito, pues la que te queda y lo que te rondaré morena, en ese sentido. Entonces, evidentemente esa idea, que es la que te anima, la que va pegada pues a tu cabeza o a tu corazón, me da igual, o a tu talón, da exactamente lo mismo, está pegada ahí, pues a partir de una serie de costumbre, pues ya se hace en una forma más o menos rutinaria, de tal manera, rutinaria me refiero que estás acostumbrado. Acostumbrado significa que ya ni te duele, ni te cuesta esfuerzo que te mata, sino que eso es una retroalimentación, como esa batería que cuanto más anda, más se va cargando. De tal manera que esa idea ya está acostumbrada y se va desarrollando de una forma, digamos, una forma natural, es tu vida natural, es tu vida, o ya la sientes como muy natural. ¿Para qué? Para cumplir con lo que tú crees que, bueno, después ya si hablamos de una edad, digamos, mitad de la vida, si Dios quiere, pues eso ya significa que es tu trayectoria para cumplir con tu destino, que más o menos ya lo tienes que saber. Entonces, lógicamente, a mí cuando me dijeron o me dieron la oportunidad, y sigo estando agradecido, aunque sigo de vez en cuando tartamudeando por el nerviosismo que me acompaña, pero más que nada no es por nervioso porque estoy aquí o que estemos diciendo una mentira, tapando otra y ahora qué pasa y no sé qué, no, ni muchísimo, sino esa emoción, como cuando ves a una chica bien guapa, ¿no?, que es completamente inaccesible y dices, joder, eso que te pones así, que te pones nervioso y empiezas así, oh, ¿quién la pillara?, ¿no? Pues
en el mejor sentido. Pues esto es algo así, ¿no? Quiero decir, pero que es una cosa que te va rodeando y te va obsesionando. Para mí me lo tomo en el mejor sentido, ¿no? Entonces, para cumplir con tu destino, en el sentido de cumplir una trayectoria, pero que no se mide, repito, ni por metros ni por días, sino por años. Entonces, eso evidentemente pues ya te va marcando de una manera, en el sentido de que, bueno, decimos medicina natural o acupuntura en mi caso, metido en esa gruta, que no ha habido ni cenas, ni leches, ni tararí, ni tarará, sino que estás ahí metido, estudiando, sino nunca contando con lo que sabes, sino precisamente lo muchísimo y lo infinito que te falta. Entonces, evidentemente, eso se ha de notar. Entonces, a mí, yo cuando hacía alguna trampilla, mis padres cuando era pequeño, antes de que me dieran 2 hostias, pues intentaba decírselo a ellos para que solamente me dieran una. Entonces, es el perdón que les estoy pidiendo pues a todos ustedes, ¿no? Desde luego, dentro de la idea que estamos hablando y hemos hablado siempre, pues una idea es algo así como una cosa que tiene una única dirección, pero también un único sentido. ¿Y qué quiero decir? Bueno, a esa idea pues le pueden venir muchísimas circunstancias que la intenten desviar, y eso es así. Entonces, pero idea, ya vemos, cuando digo dirección y sentido, pues imaginemos la Nacional 2, por ejemplo, ¿no? La 2 es ¿cuál es? La de Madrid-Barcelona, ¿no? Bueno, Madrid-Barcelona. Por supuesto, eso tiene una dirección, pero no es lo mismo el sentido de Barcelona-Madrid que sentido Madrid-Barcelona. Entonces, un poco, pues me acuerdo un poco del cuento o del símil, de aquel maño que iba a Zaragoza, pues al Pilar, ¿no? A ver una corrida de toros, ¿no? Todo esto iba caminando el hombre, pues con toda su tranquilidad y su emoción, ¿no? En el sentido de que, coño, pues iba a Zaragoza pues a las fiestas, pues es una buena razón, ¿no? Pero en el camino, pues se le apareció Dios. Entonces, pues le pregunta, y oye, maño, ¿dónde vas? Dice, yo voy a Zaragoza. Y le dice Dios, será a Zaragoza si Dios quiere. Y el maño callado. Dice, mira, maño, te voy a dar una segunda oportunidad, Te voy a volver a preguntar, pero tienes que decir si Dios quiere. Entonces, pues, efectivamente, a los pocos segundos le dice, oye, maño, ¿dónde vas? Dice, yo a Zaragoza. Dice, será si Dios quiere, ¿no? Y el maño callado. Claro. Entonces dice, mira, te lo voy a preguntar por tercera y última vez, Y si no dices si Dios quiere, te convierto en sapo y te dejo 25 años en ese charco. Con que, claro, Dios benevolente, pues le vuelve a preguntar por tercera y última vez. Dice, maño, ¿dónde vas? Dice, yo a Zaragoza. Con que coge, plaf, con su ojo omnipotente, lo convierte en sapo y lo deja 25 años allí, en un charco asqueroso, ¿no? Con que ya pues, a los 25 años dice, bueno, ahí lo estaba mirando, tan pequeñico el sapo, dice, pues ya se le vuelve a aparecer. Dice, mira, maño, pues has estado aquí 25 años en este charco, en fin, espero que hayas recapacitado un poco, entonces tú recuerdas el por qué estás aquí, ¿no? Dice, sí, señor. Entonces dice, pues nada, yo te voy a volver a preguntar, a ver lo que me respondes. Entonces, claro, le dice, oye, maño, ¿dónde vas? Dice, yo voy a Zaragoza o al charco. Entonces, quiero decir con eso, si me vale un poquito el chiste y les divierte un poco, que en ese sentido, dentro de la idea, pues va a haber muchísimas anécdotas o, digamos, circunstancias por las que a una persona, a mí, a usted, a cualquiera, pues les puede, digamos, intentar facilitar el camino, pues, digamos, coger alguna tajilla, ¿no? ¿Por qué digo esto? Hombre, pues dentro de nuestro ambiente, de esta televisión tan sumamente pequeña, y que tanto esfuerzo nos cuesta pues, a todos, incluso a ustedes en paciencia por tener que aguantarla, e incluso en nuestro simple trabajo, pues siempre hay algunas cosillas por las que pues te intentan dar ese sabor tan dulcecito para intentar disimular lo que muchas personas pueden decir por lo amargos que estamos, ¿no? O el esfuerzo que nos cuesta a unas personas más que a otras en cualquier avatar de la vida, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo que puedo decir es con lo que me pasó hace muy poquito tiempo, que un gran médico de Sevilla, médico de un gran club deportivo, de fútbol y tal, pues me propuso, en el sentido de que, dice, mira, tú parece ser que has tenido alguna experiencia con el tema de medicina deportiva, porque has curado algunas lesiones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un jugador que es muy importante en el esquema del entrenador que sea, o del club que sea, y entonces es una persona que está muy bien, pero tiene una rodilla fastidiada, desde hace muchísimo más tiempo ya, ¿no? Entonces digo, mira, en ese sentido, bueno, rodillas hemos curado bastantes, ¿no? Pero, y sin tener que pasar, o sin tener que darle el protagonismo, digamos, porque no hay otro remedio, pues a un cirujano, porque luego en ese sentido quizás suele dar más contras que pros, ¿no? En ese sentido, y eso casi siempre el tiempo lo va diciendo. Entonces me dice que, bueno, que me propone, para esta idea que tenemos nosotros, o por lo menos yo estoy obsesionado, ¿no? Me propone que si quiero ser acupuntor extraoficial de este club tan sumamente importante.